Bueno, yo lo que quería es que me diera unas gotitas, unas lágrimas para hidratarme el ojo, porque estoy poniéndome últimamente, desde que me operaron, pero creo que no me funciona muy bien. A ver si usted puede darme otra cosa. Mira, Ángeles, está claro, lo que quieres es una gotita porque notas el ojo un poco seco y te estás poniendo unas que no te funcionan muy bien, pero es que las gotas, el ojo seco no es tan sencillo como ser simplemente el ojo seco. Mira, este es el ojo y esta es la córnea. La córnea es una capa que tenemos delante y que nos sirve para ver, pero la córnea no puede estar directamente en contacto con el aire, sino que necesitamos que haya una película lagrimal que la cubra. Esa película lagrimal tiene varias capas y tiene varias características y además se conforma por distintos procesos. Por ejemplo, la capa más externa es una capa grasa que se produce por unas glándulas que hay en el párpado y las otras son unas capas que tienen un montón de componentes que protegen el ojo. Entonces, al final, todas las gotas no son iguales y cada gota hay que adaptarla y cada tratamiento hay que adaptarlo al paciente de ojo seco. Por eso necesitamos saber qué tipo de ojo seco tienes y cómo está afectando al ojo. Fíjate que cuando lo que tenemos es un ojo seco, empieza toda esta cadena, por ejemplo, se evapora, entonces al evaporarse aumenta la osmolaridad de la lágrima, pero ese aumento de la osmolaridad va a producir cambios en todas esas capitas que te he dicho de la película lagrimal. Entonces se producen unos fenómenos inflamatorios, se produce un cambio en la producción grasa, es algo mucho más complicado que coger una gotita y ya está. Por eso has probado gotas que a lo mejor no te van bien del todo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una serie de pruebas, que son 4 o 5 pruebas, en las que vamos a hacer, por una parte, unas pruebas de cómo la luz atraviesa esa película lagrimal. Por otra parte, cómo de estable está la película lagrimal en tu ojo. También vamos a estudiar qué concentración de sales tiene esa película lagrimal y si hay o no hay un componente inflamatorio. Y así, con eso y el estudio de la producción de grasa de los párpados, podemos personalizar el tratamiento. Entonces luego te diré si con unas gotitas va a ser suficiente, qué tipo de gotas o si tenemos que asociar otros tratamientos. Y con eso ya te lo cuento todo. Bueno, doctor, ¿cómo han salido las pruebas? Como te he dicho, había que estudiar varias de las cosas, ¿no? Lo primero es saber cómo te afecta a ti el ojo seco, es decir, qué tipo de molestias tienes, y eso es lo que hemos hecho con el test que te hemos estado preguntando, que se llama un test OSDI, y con eso nos ha salido un valor de 6, que quiere decir que no te molesta demasiado, por así decirlo, la sequedad que tienes, no va a ser muy importante desde el punto de vista subjetivo. Después tenemos que ver otras cosas, como por ejemplo esa concentración de sales. La concentración de sales lo medimos con la osmolaridad, que es una de las pruebas que hemos hecho ya acercándonos del laboratorio en el ojo. Y entonces lo normal sería estar en esta zona de aquí, es decir, por debajo de 300. A partir de 300 ya estaría afectado y conforme aumentamos quiere decir que hay más sal, como si fuera agua marina en vez de... Entonces, en tu caso te ha salido en un ojo 322 y en el otro ojo 306. Con lo cual hay dos datos que nos importan, que es que hay un aumento de sales, pero además de que hay un aumento de sales es diferente en cada uno de los ojos. Y eso nos indica que está habiendo un proceso que además puede ir a más poco a poco. Nos interesa saber si ese ojo seco ha producido inflamación o no ha producido inflamación. Y para eso tenemos un test, que es este otro que te hemos hecho. Este es un test que nos dice si hay
o no hay metaloproteinasas. Y las metaloproteinasas es las que nos dicen que si hay, esto se pone de otro color y nos dice que sí que tienes inflamación, en este caso la barrita azul nos indica que no tienes metaloproteinasas y por lo tanto no hay inflamación. Nos hemos ido luego a estudiar cómo se transmite la luz a través de esa película lagrimal, pero también hemos estudiado cómo se mantiene la estabilidad de la película lagrimal. Entonces aquí tienes, por ejemplo, que este valor tenía que estar en 1 y en vez de en 1 lo tenemos en 4,2, 4,13. Esto quiere decir que la película lagrimal no está todo lo bien que tenía que estar y además vemos que a mitad se rompe, se deshace esa película lagrimal y tienes que volver a crearla. La otra prueba que te hemos hecho es estudiar cómo funcionan las glándulas que están en el párpado y que producen grasa. Y esas glándulas pues tampoco están funcionando muy bien. Entonces tenemos al final un ojo seco que lo podemos catalogar y que podemos decir que no es muy grave, pero que está empeorando, que no tiene inflamación, pero que sí que tiene un problema de osmolaridad, que sí que nos influye en la visión y que sí que además necesitamos solucionar un problema a nivel de las glándulas del meiomio, que son las glándulas que están en el párpado. Con todo eso, pues vamos ahora a personalizar el tratamiento. Si no hubiéramos hecho esto, pues como tú dices, tienes unas gotas, pero esas gotas a lo mejor no te están yendo porque no son las adecuadas. Entonces vamos a hacer un tratamiento en el que seguramente tendremos que asociar, por ejemplo, luz pulsada a las gotas para mejorar por una parte la formación de grasa y por otra parte cómo está la superficie ocular.